hemos llegado a este momento, Padre, del culto en donde queremos escuchar tu palabra. Queremos que seas tú el que guíes la predicación, que tu Espíritu Santo sea el que esté presente y encaminando a tu iglesia a la edificación y que solamente me utilices como un instrumento para edificar a tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El día de hoy, hermanos, estamos de fiesta como Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, iglesia reformada, calvinista, porque hemos sido testigos de la integración de manera formal, de manera oficial, de 4 de nuestros hermanos. Hemos sido testigos de cómo se reciben las personas por testimonio, cómo se reciben las personas por profesión de fe y bautismo, y cómo se recibe persona por profesión de fe. Y hemos atestiguado también cómo a partir del día de hoy nuestros hermanos tienen derechos, privilegios, responsabilidades. Entre ellas, sí van a poder ejercer un voto cuando sean convocadas por el consistorio todas las personas miembros en plena comunión para, por ejemplo, lo mencionaba, elegir oficiales. Los diáconos, los ancianos de iglesia son electos por la comunidad. El pastor también puede ser electo por una comunidad y los hermanos festejemos que forman parte de este grupo de electores. Pero hay otro motivo también, hermanos, de celebración, de estar contentos en esta mañana como Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, porque estamos celebrando que el 31 de octubre de 1517, es decir, hace 508 años, dio inicio un movimiento que se llama Reforma Protestante. Y ese movimiento va a transformar a la iglesia cristiana. También impacta al mundo. Muchas de las ideas que surgen de la Reforma Protestante son las que hacen que funcione gran parte de los países. Pero en concreto, sí transformó a la iglesia cristiana. Porque ese movimiento lo que buscaba era regresar a la forma en la que Dios había establecido a través de la Sagrada Escritura cómo es una iglesia, cómo debe funcionar desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Cristo, que Él es el jefe y cabeza de la iglesia. Y en esta mañana, hermanos, hemos leído las palabras de Agur, ahí en Proverbios 30. Palabras de Agur. Fíjense, hermanos, que lo único que sabemos de este personaje es lo que dice ahí. Si ustedes se fijan en el versículo número 1, hijo de Jaque, y ya. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? No hay mayor información. Sin embargo, en este aniversario de la Reforma Protestante, creo que las palabras de Agur, de esta persona desconocida, que seguramente era importante para el pueblo porque quedaron guardadas sus palabras en todo un capítulo de la Biblia, pero en este día de la Reforma Protestante podemos meditar en estas palabras porque nos dejan enseñanza ligada a la reforma. Por ejemplo, versículo 2. Dice en la versión Reina Valera 60, que es la que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras manos. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo sé, hermanos, lo complicado que es de repente leer Casiodoro de Reina, la versión que tienen en sus manos, con este lenguaje tan elegante, porque eso es lo que es, un lenguaje elegante, una traducción hecha en el siglo de oro de la lengua española, en la época en la que se escribió Don Quijote de la Mancha,
Entonces imagínense la cantidad de palabras que se utilizaban para hacer las traducciones. Y hoy nosotros leer eso, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Pues a muchos de nosotros cuando leemos este pasaje, pues nada nos viene la palabra de los rudos, los rudos, los rudos. Pero no, hermanos. Vamos a ver que hay otra forma de entender este pasaje. Y para ello es importante que si tienen acceso a este aparato del celular donde hay varias versiones de la Biblia, puedan también acercarse a esas otras versiones, porque nos dan mayor claridad o mayor actualización de qué está hablando el escritor sagrado cuando leemos este lenguaje poético. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Vean cómo lo dice Nueva Versión Internacional y creo que va a quedar más claro lo que trata de decir. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. Como que ya nos queda un poquito más claro. Todavía por ahí hay una palabra, discernimiento, que no lo acostumbramos a usar tanto en el negocio, en la oficina, ¿no? Vamos a ver cómo lo dice Dios habla hoy, este mismo pasaje. Y suena duro, pero así lo tradujo Dios habla hoy. Soy el más estúpido de los hombres, no hay en mí entendimiento humano. Creo que ya nos quedó claro de qué está hablando, al usar esa palabra tan fuerte. ¿Y cómo lo dice traducción del lenguaje actual? Una traducción que cuando se escribió está pensado para que lo entiendan los adolescentes. Cuando leemos traducción lenguaje actual, el público objetivo en un principio es los adolescentes. Soy el más ignorante entre los ignorantes, no tengo capacidad de razonar. Creo que ya nos queda claro cuando dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Este versículo, hermanos, Agur, lo que está diciendo es, estoy reconociendo que soy ignorante. De hecho, está usando en términos poéticos algo que conocemos como exageración. Por eso está diciendo estas palabras tan fuertes. Soy el más ignorante. O sea, no nada más me quedo en la ignorancia. Soy el más ignorante de todos los hombres. Soy el más ignorante entre todos los ignorantes. Ese es un lenguaje poético de exageración. Y es un mensaje que llama la atención por todo lo que nos venía platicando el libro de Proverbios y que hemos platicado en otros momentos. Porque el libro de Proverbios, de forma continua, ¿qué es lo que pasa? Nos dice, busca la sabiduría. Ese es el parte del mensaje de Proverbios que hemos estado revisando. Busca la sabiduría, pero la sabiduría no del hombre, la sabiduría de Dios. Pero dice Agur, resulta de que hay personas que prefieren vivir en la ignorancia y ser los más ignorantes de los ignorantes. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, no tienen a Dios. Y por eso Agur dice, hay quienes somos ignorantes de entre los ignorantes. Y esa situación de ignorancia, hermanos, cuando la sabiduría está ahí, cuando está clamando en las calles, diciendo, ven, conoce la sabiduría de Dios, ha afectado mucho a la iglesia. En diferentes momentos de la vida de la iglesia, ignorar a Dios ha traído consecuencias fuertes, graves. Y es en este día de la celebración de Reforma Protestante que debemos recordar algunas cosas que han surgido en la iglesia, exactamente por esta ignorancia, por ser los más ignorantes entre los ignorantes, por ignorar a Dios. Se ha alejado de los mandatos de Dios, pero también se han introducido ideas en las iglesias que no son bíblicas, que no vienen en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque ignoramos la Sagrada Escritura. Hay muchas cosas en las iglesias que pasaban, que se introducían, que no vienen en la Biblia, y todo se dejó de lado por ignorar la Biblia. En un primer ejemplo, hermanos, de cómo es que se alejó
¿Qué consecuencias trajo el alejarnos de la Sagrada Escritura? Debemos recordar algo, hermanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en sus cartas, él les indica a las iglesias que van surgiendo, después de que Jesucristo subió al cielo, empiezan a surgir las iglesias cristianas, los apóstoles empiezan a formar las comunidades y los apóstoles son los encargados de contar la vida y obra de Jesús, los dichos de Jesús, y empiezan a darle forma a la iglesia de Cristo. Y una de las indicaciones que Pablo a través de sus cartas le da a las iglesias, les dice: nombren ancianos de iglesia. ¿Para qué? Pregunta que le hacíamos a los hermanos de catecúmenos hace unos momentos. Para dirigir a la iglesia local. Tito, en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por eso la iglesia presbiteriana nos gobernamos por ancianos, porque aquí lo dice: establece ancianos en cada ciudad. Son los encargados de dirigir. El apóstol Pedro también habla acerca de los ancianos de iglesia. Y vean la responsabilidad tan grande que tienen los ancianos. Aclaro, el pastor es anciano de iglesia también, ¿eh? Por eso me ponen el título de presbítero. ¿Qué significa presbítero? Anciano. Anciano. Pedro, en su primer carta, capítulo 5, versículos 1 al 3, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ese es el trabajo de los ancianos, hermanos, y del pastor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Así que deben sentirse cuidados, hermanos. Por eso las palabras tan importantes que leíamos a los hermanos de recepción: prometemos orar por ti, estar contigo, apoyarte, cuidando de ella. Y luego nos dice a los ancianos: no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pero ¿qué pasó, hermanos? Las palabras de Agur decían: es que soy el más ignorante de entre los ignorantes. No tengo capacidad de razonar. Dejaste la Biblia a un lado y tu ignorancia creció todavía más. Y entonces, lo que empieza a ocurrir en los tiempos de Pablo y posteriormente, al dejar la Biblia a un lado, es que ciertos ancianos, que la palabra ancianos en griego es presbítero, pero también se utiliza la palabra episcopos para decir ancianos. Y ahí ya les empieza a sonar episcopos o obispos. Ciertos ancianos empiezan a tener mayor relevancia. Se olvidan de esta parte de no debes tener mayor señorío que los que están a tu cargo. Se empiezan a olvidar de eso. Y llevan, por ejemplo, a que ciertos obispos, presbíteros o ancianos de ciertas ciudades grandes, importantes, empiecen a tener mayor relevancia que los demás. Empiezan a surgir por ahí la imagen del obispo de Jerusalén, el obispo de Roma. Y creo que diciendo eso, hacia dónde vamos, creo que queda un poquito claro. Empiezan a tener un lugar especial, estos obispos, empiezan a tener una importancia a nivel local en cuestión de la ciudad en la cual están ellos presidiendo. Y el obispo de Roma, ¿qué es lo que pasó con el paso de los años? Ignorando la Sagrada Escritura, se impuso sobre todos los demás obispos, hasta llegar a considerarse el máximo obispo de la iglesia, hasta llegar a considerarse el sucesor de Pedro.
y hasta llegar a considerarse en la época actual como el vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo en la tierra. Y eso, hermanos, no es bíblico. No viene en la Escritura. Por eso, qué importantes las palabras de Agur: soy el más ignorante entre los ignorantes. No tengo capacidad de razonar porque no estudio la Escritura. Otro ejemplo de cómo esa ignorancia empieza a permear en la iglesia cristiana. La Escritura, hermanos, reconoce la importancia de una mujer como María, la madre de Jesús. Los escritores sagrados le dan un lugar importante a María, el lugar que le corresponde. Lucas 1, 41-42, en ese canto que hace Elizabeth cuando la va a visitar María. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Creo que los que hemos estado en algunos eventos católicos reconocemos esa frase. ¿Es que es bíblica? Sí, tienes toda la razón. La Escritura reconoce, sí, definitivamente María era una mujer importante. Tuvo el privilegio de entre todas las mujeres de ser la encargada de tener en su vientre al Señor Jesucristo. Claro que Lucas lo reconoce al decirle: bendita tú entre las mujeres, o sea, de entre todas las mujeres que Dios pudo haber escogido, te escogió a ti, María. Y bendito es el fruto que viene dentro de tu vientre. Lo reconocemos, sabemos la importancia de María. Pero nuevamente, hermanos, recordando las palabras de Agur: soy el más ignorante entre los ignorantes, no tengo capacidad de razonar porque me alejo de la Escritura. Y entonces lo que empieza a pasar es que, desconociendo que hasta ahí queda el lugar de María, la madre de Jesús, empiezan a introducirse a lo largo de la historia ideas acerca de ella, diciendo: es que puede interceder por nosotros. Y uno lo busca y ¿dónde dice que María puede interceder? Es que su mamá. Bueno, es que eso lo vivo con mi mamá y mi papá, y le decía: mamá, dile a mi papá si me da permiso aquí en la tierra, pero alguien que ya murió puede interceder allá en el cielo con el soberano, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde lo dice bíblicamente? Si Timoteo, allá en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único es Dios, el único es Cristo, el único es el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos. Nunca menciona que haya otra persona que pueda interceder por nosotros, pero se introduce la idea porque suena bonito, ¿no? Pienso en mi mamá, pues sí, pero no es bíblico. Además, hermanos, los seres humanos le fueron agregando otras características que tampoco son bíblicas, como el que dice: sin pecado concebido, o que no vio la muerte, la ascensión de María, que esa es una doctrina realmente reciente. Tendrá tal vez unos 200 años, 150 años más o menos. Yo no lo busqué en la Biblia y es que eso no está. Por eso las palabras de Agur toman ese significado. Soy el más ignorante entre todos los ignorantes. No tengo capacidad de razonar. Si te alejas de la Escritura, eso va a pasar. Un tercer ejemplo, hermanos, de cómo el ser humano, si no busca la sabiduría de Dios en la Escritura, si no busca el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría de Dios, va cayendo y va entrando a las ideas de la iglesia. Por ejemplo,
Pórtate bien para que te vayas al cielo. Porque la salvación empieza a creerse que es por obras. Si haces cosas buenas, te vas al cielo. Hace muchos años había una telenovela, Las tontas no van al cielo, ¿no? Así se llamaba. Porque a veces se piensa eso, hay que hacer cosas y cosas inteligentes para irnos al cielo. Hermanos, la Biblia no descarta la importancia de las obras, pero la Biblia lo que dice es, las obras son importantes porque reflejan tu fe. Así lo dice en Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Por eso, sí hay que hacer obras. Y cuando decimos hacer obras, nos estamos refiriendo a hacer cosas dentro de la iglesia, a trabajar por la iglesia. Pero pasa que empezamos a creer que mientras más estemos en la iglesia y más estemos haciendo, con eso ya alcanzo la salvación, aunque no lo haga de corazón, aunque no haya doblado mi corazón a Cristo, aunque no me haya arrepentido de mis pecados. Y no, hermanos, eso no es bíblico. Las obras no dan salvación, porque dice la Sagrada Escritura que la salvación es solo por fe. Y dice la Escritura que la salvación es solo por gracia. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, solamente por la gracia. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es algo que tú hiciste, hermana, no es algo que tú haces, hermano. Es un regalo de Dios, porque si no fuera un regalo de Dios, entonces no es gracia. La gracia es un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Y hasta exigimos a Dios, ¿no? ¿Cómo fulanito de tal, si era tan buena persona, no va a estar en el cielo? Es que si no creyó en Jesucristo como su Salvador, no lo reconoció y no se arrepintió de sus pecados, ¿no? Por más buena, es que hasta organizó su fiesta de cumpleaños en la Arena Ciudad de México. Ok, qué buena persona, pero no es así, hermanos. Y esa es una enseñanza, hermanos, que llega al día de hoy, porque vemos gente allá afuera que dicen, pórtate bien, porque si eres buena persona. Es que yo no le hago daño a nadie, nunca he matado a nadie. Por eso Dios me tiene que salvar. ¿Y ya entregaste tu vida a Dios? No, yo tengo mi concepto de Dios. Yo cuando me jubile, yo cuando tenga un poco más de tiempo, le voy a dedicar mis obras al Señor. Ok. La Biblia no dice así, hermanos. La Biblia nos dice que no hay ni una sola persona buena. La Biblia nos dice que no hay quien sea digno de alcanzar la salvación por sus obras. Ahí en Romanos 3, ese capítulo tan impactante, tan importante para nuestras vidas, Romanos 3, 10 y 11, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué frase tan fuerte da Pablo? Pero eso es lo que Dios dice. Las ideas del hombre empiezan a permear a la iglesia y empiezan a desviar el camino de la iglesia. Por eso confirmamos, hermanos, las palabras de Agur. Soy el más ignorante entre los ignorantes. No tengo capacidad de razonar. Esa ignorancia, hermanos, hermanas, es en gran medida debida a que se dejó de lado la lectura, el estudio de la Biblia. Y por eso la Reforma Protestante de 1517, de hace 508 años, lo que buscó ese movimiento es traer la Biblia de regreso. Que el pueblo tenga acceso a la Biblia y que seas tú quien estudie la Biblia. La Biblia estaba restringida a un grupo nada más de grandes doctores, por eso Lutero tenía acceso a la Biblia, porque tenía el nivel de doctorado. Pero la gente del pueblo no leía la Biblia, entonces llegaba cualquier persona y les dice, ¿esto debes creer? Pues sí, eso es lo que debe ser. Pero no, hermanos,
La Reforma Protestante buscó quitar esa ignorancia, traer la Biblia al acceso de la gente, y por eso se tradujo al alemán y se tradujo al francés. Y la historia de cómo se tradujo al español es una historia de persecución, porque no querían dejar que se tradujera al español. De muerte. Hubo personas que fueron quemadas por traducir la Escritura al lenguaje popular. Lo que buscaba la Reforma era salir de esa ignorancia humana. Y lo que buscaba la Reforma es conocer la sabiduría de Dios, que solamente la encontramos en la Escritura. Y así en 1517, un monje, tuvo que ser un monje con ese nivel de preparación académica, Martín Lutero, después de estudiar con detalle la Escritura, le permitió Dios sacar de la ignorancia a la iglesia y ver que en la Biblia se enseñan cosas diferentes a las que se hacían en la iglesia en ese entonces. 95 tesis. Digo, hay los que hicimos una tesis y sufrimos. Porque cuando dice 95 tesis, son 95 frases, 95 ideas. Que Lutero decía, es que yo estudio la Escritura y esto no es lo que hacemos. A ver, idea número 1. Sobre el Papa. Hacemos esto y así no dice aquí. Quiero discutirla. Número 2, acerca de María. Esto hacemos nosotros, esto dice la Escritura. Quiero discutirla. 95 ideas que Lutero, el objetivo era académico. Eso es lo que él quería. Sacar de la ignorancia a la iglesia con base en la Sagrada Escritura y ver que en la Escritura no hay cosas que se hacen en la iglesia y que no se enseñan ahí. Ver que en la Escritura lo que dice es que la salvación es solo a través de la fe. Pregunta que le hacían a los catecúmenos en la mañana. Solo la fe, los 5 solas. Solamente la fe en Jesucristo es lo que nos puede dar la salvación. Y no hay nada, dice Lutero, no hay nada que las personas puedan hacer para salvarse, porque no quieren, porque no pueden, porque así lo dice la Sagrada Escritura, porque tienen una naturaleza pecaminosa. En doctrina le llamamos con una palabra fortísima, que es depravación total del hombre. Esa es la situación del ser humano. Así que la única forma de tener salvación, dice Lutero, que dice la Escritura, es a través de la gracia. Solo la gracia es lo que puede dar salvación. Llevamos 2 solas. Solo la fe, solo la gracia. El movimiento de la Reforma Protestante al recuperar la Escritura, al buscar sacar de la ignorancia al pueblo, a la iglesia, después de haber dicho, bueno, es que solamente la fe, solamente la gracia, también pudo detectar que ninguna persona hay salvación. Solamente es a través de Jesucristo. Solamente Cristo es el que entregó su vida en una cruz, derramó su sangre para dar la salvación, para cumplir con todo el pacto que Dios había establecido desde la eternidad. La Reforma Protestante permitió recordar que solo Cristo, y fuera de Él no hay nada más. Cristo es el personaje principal de toda la Biblia. Pregunta que le hacía ayer, me tocó ser sinodal de teología bíblica a un candidato para pastor, y le hacía esa pregunta. Cuéntanos acerca de Cristo, cómo se platica de Él desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Allá en el protoevangelio, en Génesis 3:15, la primera imagen de Cristo, no se dice el nombre tal cual, pero es la primera imagen que nos habla de Cristo. Y todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Los profetas hablan de Cristo, el tabernáculo simboliza a Cristo, el maná simboliza a Cristo, el templo tiene relación con Cristo, las profecías son sobre Cristo. Todo el Antiguo Testamento está lleno de Cristo.
Por eso la Reforma Protestante nos permitió recordar solo Cristo. Cristo está presente, hermanos, en las fiestas del Antiguo Testamento. El ejemplo más claro, la Pascua, pero también los panes sin levadura simbolizan a Cristo. El matrimonio, hermanos, simboliza a Cristo. Lean Cantar de los Cantares. Es un poema de un esposo y una esposa, amada, amado, y por ahí interviene un coro, con algunas estrofas. Es un canto para que lo vean en esa forma de canto, no es una narración. Es un canto que habla la esposa, le contesta el esposo, entra un coro a reforzar el mensaje, y es un mensaje de amor. Y cuando cambian los personajes, poniendo a Cristo y a su iglesia, ¡wow! Cristo está enamorado de su iglesia y su iglesia está enamorada de Cristo. De eso trata Cantar de los Cantares. Ahí está Cristo. Moisés tiene imagen de Cristo. Llega un momento en el que hasta su rostro brilla y no lo pueden ver, ¿no? De la gloria. Son tipos, así se le llama en teología. No es Cristo, pero va mostrando ciertas características de lo que va a ser Cristo. Claro, hermanos, que los evangelios hablan de Cristo. Es ahí de donde más conocemos acerca de Él. Las cartas, las de Pablo, las de Pedro, las de Juan, las de Santiago, las de Judas, hablan de Cristo. ¿Y qué decir de Apocalipsis? Donde se ve a Cristo derrotando al mal, instaurando un nuevo cielo, una nueva tierra, y diciendo a su iglesia, ven, este es tu nuevo hogar. El movimiento de la Reforma Protestante nos sacó de la ignorancia y nos recuerda solo Cristo. Solo la fe, solo la gracia, solo Cristo. Pero el movimiento de Reforma Protestante y el retorno al estudio de la Sagrada Escritura, así como ya comprender que la salvación es por fe, por gracia y solamente a través de Cristo, llevó a la iglesia a reconocer algo que también había dejado de lado. Dios es soberano. Agur lo reconoce. Vean, por favor, tienen abierta su Biblia, verso 4. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Este versículo, hermanos, Agur lo escribe en una forma que conocemos como unas preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta en la que la hacemos de tal manera que la respuesta ya viene incluida en la forma en la que lo hacemos, ya viene implícita. No hay gran posibilidad de respuestas. Si yo te pregunto, ¿qué prefiere, la derecha o la izquierda? Pues mire, la derecha y la izquierda y en el medio y podemos debatir uno. Una pregunta retórica es muy cortante. Las preguntas retóricas nos llevan a reflexionar. Y entonces cuando hace estas preguntas dice uno, pues sí, cierto, nadie. ¿Quién subió al cielo y descendió? Dime, ¿un ser humano? ¿Alguno? Nadie. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo? Dios, Cristo. Agur está reconociendo la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, la grandeza del Hijo. Solamente Dios, hermanos, puede controlar la naturaleza, los vientos, la lluvia, el sol. No hizo que se desviara un poquito la sombra del sol, narrado allá en Josué. No hay nadie que pueda hacer eso.
Sabemos, hermanos, que incluso algo que pudiera parecer inverosímil, que no encontramos explicación, hermanos, hizo hablar un burro. A ese nivel de soberanía. Y comento lo que me contestó un maestro en el seminario. Tampoco nos detengamos tanto en cómo le hizo Dios para ponerle cuerdas vocales y no. Lo importante es lo que dijo el burro. Nos desviamos a veces por otras cosas y perdemos la importancia central. Y cuando pensamos en Cristo, hermanos, podemos recordar que Cristo calmó el viento, convirtió el agua en vino, hizo secar una higuera de manera inmediata, sanó personas de manera inmediata. Es más, sanó personas a distancia. Hermanos, ¿cuál es el nombre? ¿Y el nombre de su Hijo? Dios, Jesucristo. Y por eso, esta respuesta, la respuesta que damos a estas preguntas retóricas que combaten la ignorancia humana, nos lleva a pensar solo a Dios la gloria, solo a Él. Nos permitió recordar la reforma protestante que la Iglesia tiene un solo Señor, que es Cristo. Es el único que ya estaba en el cielo cuando se creó todo. El Hijo, el Espíritu Santo y Dios ya estaban en la eternidad. Y es el único que bajó, se humilló, tomó cuerpo de hombre para ser sacrificado. Cristo es el Señor de toda la creación. Por eso vamos a cantar El mundo es de mi Dios. Y tiene control sobre la creación. Dios, Cristo, el Espíritu Santo es el único que ha establecido los límites de la tierra. Y por eso, qué honor el poderle decir Señor. Qué bonito, hermanos, cuando decimos, ¿a dónde vas? Voy a la casa de mi Señor. Voy a adorar a mi Señor. Voy a cantarle a mi Señor. Es impactante cuando analizamos esa palabra, nuestro Señor de señores. La reforma importante, hermanos, entonces nos recuerda también que Cristo es el Rey de reyes, Señor de señores. Es el soberano de todo lo que existe y Cristo es Dios. Y que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y sabemos, porque lo dice la Escritura, porque no tenemos ignorancia de eso, sabemos que está esperando el momento indicado por el Padre para regresar por su iglesia. Y lo cual estamos esperando, hermanos, como una novia que espera a su amado novio para casarse y para no separarse jamás. Por eso, hermanos, las iglesias cristianas decimos solo a Dios la gloria. Solo al dueño de todo lo que existe. Solo a Él démosle la gloria. Solo a nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Pastor, nuestro Redentor, nuestro Mediador. Solo a Él démosle la gloria. Amadas hermanas, hermanos, todo esto está centrado en el último sola. Solo la Escritura. De ahí sacamos esto. No necesitamos otra cosa. Así que concluyo, hermanos. Comencé diciendo que nuestra iglesia está de fiesta, porque hemos sido testigos públicamente de cómo nuestros hermanos fueron recibidos por profesión de fe. Es decir, han declarado frente a nosotros que creen lo mismo que usted cree, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creen los hermanos que solamente a través de Cristo son salvos. Reconocieron frente a ustedes que solamente la fe y que ellos tienen fe en el Salvador Jesucristo. Reconocieron ante ustedes que la salvación que ellos tienen no la merecían, sino es simple y sencillamente por gracia y que no les costó nada. Aunque sí tuvo un gran precio. La vida de Cristo, el sufrimiento, la cruz y lo que platicamos en Semana Santa, ¿no?
Por eso qué gusto y qué festividad ver una profesión pública de su fe, dándole gloria a Dios. Y esto, hermanos, ha pasado a lo largo de 508 años, desde que la Iglesia regresó a la Escritura, a la fe, a la gracia, a Cristo y solo a Dios la gloria. Así que no permitamos separarnos, que saliendo de aquí, hermanos, esta Biblia, esta palabra de Dios, siga guiando el camino de la Iglesia, porque somos herederos de una bella tradición y de un movimiento que lleva 508 años escrutando la Biblia y aprendiendo de ella.